¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están leyendo la Biblia y hay muchas cosas que no entienden? A ver, levante la mano. Le voy a decir una cosa, hermano. A mí también me pasa lo mismo. Hay pasajes de la Biblia que yo digo, venga acá, ¿y esto cómo es? Pero bueno, cuando usted encuentre un pasaje de difícil interpretación, debe entender primero lo siguiente: que ese pasaje que usted en la Biblia lee, que de repente no es de fácil interpretación, usted tiene que tratar al máximo, y para eso hemos aprendido durante varias semanas cómo es que se debe interpretar correctamente un texto. Hay que aplicar las normas, las reglas de la hermenéutica, que es la encargada de interpretar, pero específicamente la hermenéutica bíblica. Hay pasajes bíblicos y hay, más adelante encontramos también, y vamos a hablarlo después, vamos a hablar de las dificultades, o mejor, vamos a hablar de las aparentes contradicciones bíblicas, ¿cierto? Hay veces que hay pasajes que usted no comprende, pero hay otros pasajes que usted lee y dice, ven acá, ¿esto cómo es? Si dice la Biblia un pasaje que, por ejemplo, parece una contradicción, es este que dice así: como el Hijo del Hombre estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted saca la cuenta, de pronto en días usted va a encontrar 3 días. Pero si usted lo mira desde el punto de vista de las noches, usted va a decir, epa, aquí hay una cosa que está fallando. Eso lo vamos a hablar más adelante. Otro pasaje, por ejemplo, que es de difícil interpretación, es cuando usted mira la genealogía. Si usted lee, por ejemplo, la genealogía que Mateo muestra en su evangelio y la genealogía que muestra el señor Lucas en el suyo, que son los dos evangelistas que muestran la genealogía, usted va a encontrar que hay diferencias en la una y en la otra. Entonces usted va a decir, y ese tipo de aparentes contradicciones bíblicas las utilizan los ateos, las utilizan muchas personas que toman esos textos y te vienen a ti con una palabra y de repente te confrontan y te dicen, y entonces, ¿y cómo es esto? Y viste que tú no tienes una respuesta. Y entonces mucha gente, cuando encuentra que no hay una respuesta para ese pasaje, el de difícil interpretación, o no hay una respuesta para esos pasajes que aparentan contradicciones, entonces la gente termina diciéndote a ti, cuando eres nuevo en la fe, ya ves, ya viste, ya comprendes que la Biblia es una fábula, que Dios no existe. Por eso es que te quedas sin argumentos, por eso es que no sabes qué responder. Y hay muchas personas que el diablo simplemente las señala por su fe y les dice, ¿dónde entonces está una respuesta lógica, certera, correcta en relación a la palabra? Y la gente termina totalmente amilanada en cuanto a su fe. Hay mucha gente que le da miedo, que le da temor evangelizar a otros. Y el temor, ¿de dónde surge? Del poco conocimiento que tiene de la palabra. Y si me preguntan algo y no sé qué decir, ¿qué hago? Mejor yo no digo nada, para que entonces no me vengan a batallar y no sepa yo qué responder, y entonces yo quede mal. Y mucha gente en medio de su fe llega a ese tipo de dificultades. Y yo no sé si usted ha tenido un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad que es ateo, y de pronto te ha señalado por la fe. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese tipo de personas alrededor? Así. Entonces usted tiene que aprender. Me decía una discípula esta semana, pastor, estaba hablando yo con un científico. Yo me imaginé como Albert Einstein o algo así. Estaba hablando con un científico y el científico me hizo dudar de la Biblia. El científico me hizo dudar de Dios, me hizo dudar de... y ¿sabe qué? Yo me puse a llorar.
cuando este impío filisteo incircunciso, hijo del diablo, me habló, me hizo llorar, yo mejor me quedé callada. ¿Y yo qué hago? Yo le dije, bueno, mijita, a la fe hay que añadirle virtud. Tú tienes fe. Sí, es verdad, tú tienes fe. Virtud significa testimonio. Tú tienes testimonio. Te has guardado para Dios. Has caminado en las cosas de Dios. Pero a la virtud también tienes que añadirle conocimiento. Y eso es que te falta un poquito. Porque si usted tiene conocimiento, usted tendrá cómo responder, ¿cierto? Cómo responder a aquel que demande razón alguna de la esperanza que hay en nosotros. No venga usted, por favor, porque eso es lo que ocurre con muchas personas que terminan diciendo la verdad es que ay, todo eso se recibe por fe. Lo que yo no entiendo, eso se recibe por fe. Lo que yo no comprendo, eso se recibe por fe. Y la gente cree que la fe es contraria a la razón. No. La fe no es contraria a la razón. La fe es superior a la razón. Y cuando usted no tiene ese concepto, usted tiene dificultad. Yo le dije, mire, váyase, estudie, investigue, documéntese. Hay muchos libros. La evidencia que exige un veredicto, de Joshua McDowell, primer tomo y segundo tomo. Libros de evidencias y de apologética, que son libros muy interesantes que a usted le pueden ayudar. Hay un libro que se llama Para ti que dudas. Hay gente que duda. Y por eso nosotros tenemos que comunicar a través de la palabra y de la fe y del conocimiento. Mire, la ciencia cuando estudia la Biblia, la Biblia, ¿sabe qué? Sale muy bien librada cuando es evaluada por la ciencia, por la arqueología, por la astronomía. La Biblia no es un libro normal. La Biblia es un libro sobrenatural. Y lo que sí tenemos que hacer es estudiar. Y yo creo que cada uno de nosotros, independientemente de cuánto tiempo tengamos nosotros en las cosas de Dios, a todos nosotros nos hace falta estudiar un poco más. ¿Cierto que sí? ¿A cuánto les hace falta estudiar un poco más? Ok, pero si usted se queda si usted llegó a esa conclusión, pues bueno, yo lo felicito. Si usted llegó a la conclusión, como decía René Descartes, yo solo sé que nada sé. Si usted llegó y dijo, la verdad es que, mire, yo llegué a la conclusión de que no sé. Pero si usted llegó a esa conclusión, pero ahí se quedó, usted no ha sabido crecer en las cosas de Dios. Usted tiene que aprender, tiene que documentarse y tiene que ser un instrumento de bendición para poder ganar a otros para Cristo. Amén. Ahora, vamos entonces a mirar esos pasajes bíblicos. Y hoy traje varios, no vamos a terminar esta noche, no vamos a terminar, pero sí lo vamos a comenzar esta noche. Y vamos a mirar pasajes como, por ejemplo, unos que le voy a dejar para la próxima semana. Yo le voy a decir ya a los hermanos que nos están viendo allí, que van a estar el domingo, usted venga el miércoles. Usted va a ser edificado. El próximo miércoles estaremos hablando de pasajes de difícil interpretación, como por ejemplo ese pasaje que dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Como si Jesús es Dios, ¿cómo es posible que Él, siendo Dios y además omnisciente, no sepa cuál es el día y la hora en que ha de venir el día del juicio? Es importante que sepamos. Como por ejemplo también otros pasajes en los que encontramos ese texto de Hebreos capítulo 6 versículo 6, que dice que es imposible que los que una vez fueron renovados para arrepentimiento. En el capítulo 26 de Hebreos encontramos lo siguiente, por ejemplo: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y usted puede llegar a la conclusión allí, entonces, ¿sabe que yo después de haber conocido la verdad he pecado? Entonces ya no hay sacrificio para mí. Es importante que usted sepa cómo interpretar correctamente esto para que su vida sea de bendición. Hay otro pasaje, por ejemplo, ese que dice que el evangelio es anunciado a los muertos
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Quiere decir eso, que los muertos, cuando ya llegaron al infierno, cuando ya llegaron al Seol o al lugar de tormentos, significa que ellos tendrán la oportunidad de ser de oír el mensaje del evangelio y ser salvos. Venga el próximo miércoles, vamos a hablar de eso. Entonces, esos pasajes son de difícil interpretación y vamos a mirar hoy algunos. Hay algunos. Por ejemplo, mire este pasaje, por ejemplo, que lo escribieron algunos de ustedes la semana pasada. Yo tomé nota de algunos de los que ustedes escribieron. Si usted tiene algún otro pasaje que le parezca interesante de analizar, pues lo vamos a tener en cuenta. La próxima semana vamos a hablar de ellos, de esos pasajes que tienen que ver con... Mira, hay una pregunta interesante que la próxima semana vamos a mencionarlo. Mire, pregunta: Dios no quería que su pueblo Israel se juntara con los pueblos de su alrededor. Eso es verdad. La descendencia de David viene de Booz, con una moabita, donde nace Obed, luego Isaí, después David, hasta llegar a Jesús. Una moabita, es una mujer impía. También en la genealogía de Jesucristo está una mujer llamada Rahab, la ramera. ¿Cómo es posible que de esa gente de dudosa reputación haya venido el Mesías? Es importante, lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces también vamos a hablar de pasajes como, por ejemplo, hay preguntas. Bueno, estas son preguntas. Estas son preguntas. ¿Qué tiene de malo los tatuajes, pastor? Es importante, ¿eh? ¿Qué tiene de malo los piercing? La próxima semana vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de estos pasajes. Mire este pasaje. Una aparente contradicción bíblica, la vamos a mirar hoy. Primero los Corintios capítulo 2 versículo 15, ¿qué dice? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese texto dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cuántos son espirituales aquí? Muy bien, quiero decir que usted tiene la capacidad de juzgar, según lo que dice la palabra. Sin embargo, cuando leemos el texto de Lucas, capítulo 6, versículo 37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mire este texto. Ahí hay una contradicción, ¿cierto que sí? Si usted lo mira desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista de la gramática, ahí hay una contradicción. ¿Cómo es que el espiritual juzga todas las cosas, pero luego el Señor Jesucristo dice: ¿sabe qué? No juzguen, para que no sean juzgados. Entonces vamos a mirar, cuando hay una contradicción de esa naturaleza, ¿qué hay que hacer? Cuando usted encuentra ese texto, usted tiene que irse a la palabra, a la connotación, al contexto, y luego, por supuesto, a las palabras específicas que allí se están refiriendo. En el pasaje que leíamos inicialmente de 1 Corintios 2:15, en ese pasaje se está contrastando dos tipos de personas. La persona natural, la que no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, así como también se contrasta el hombre natural con el espiritual, que es la persona creyente que algún día recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando. La persona natural no entiende las cosas del Espíritu, pero aquel que ha nacido de nuevo recibe al Espíritu Santo. Y como recibe al Espíritu Santo, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que por tener el Espíritu Santo, una persona que antes era natural, que no podía ver lo sobrenatural, lo espiritual, que no podía mirar más allá y no podía identificar el mundo espiritual, le parecía que eso era normal.
Pero cuando llega el Espíritu Santo, cuando llegó el Espíritu de Dios al corazón, a la mente, al alma, inmediatamente el Espíritu Santo es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es la lámpara de nuestros pies, es la lumbrera de nuestro camino. El Espíritu Santo comienza a llevarte a entender lo que antes tú no entendías. Te postrabas ante imágenes, te parecía normal. ¿Cierto que sí? Jugabas a la necromancia, a la cartomancia. Jugabas a todo tipo de cosas hechiceras. Y sabes que no te parecía nada malo. Pero cuando llega el Espíritu Santo al corazón del hombre, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a hablarle al corazón. El Espíritu Santo comienza a revelarte su palabra. El Espíritu Santo, no necesitas mucho conocimiento bíblico. Cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a llevarte a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Usted no necesita decirle a un creyente nuevo en la fe: ¿sabes qué? El adulterio es malo. Al impío que está allá afuera, la palabra impío, mucha gente le parece como despectiva. La palabra impío significa uno que no cree, porque pío significa creer. ¿Ustedes cuántos píos hay aquí? A ver. Allá. Es como decir inútil y decir útil. ¿Cuántos útiles hay aquí? Bueno, todos somos útiles para el reino. Un inútil es uno que no es útil. Un pío es uno que cree. ¿Cuántos son píos aquí? El pollito pío, hay el pollito pío, hay una canción que dice el pollito pío. Aquí hay píos. El que no es pío es impío, ya. No es despectivo, es simplemente algo que la palabra misma nos lo dice. Ahora, una persona que no cree, que no entiende las cosas del Espíritu, no puede discernirlo. Cuando una persona se encuentra con el Espíritu, la palabra juzgar en el texto que usó el apóstol Pablo es la palabra discernir. Uno de los frutos, una de las virtudes del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, es darnos la capacidad de discernir. El discernimiento es la capacidad de decidir, de identificar qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué no lo es, qué es santo y qué es profano. Ahora, hay quienes tienen el discernimiento dañado, y ellos no son espirituales, son carnales. Un carnal es uno que tiene el discernimiento. ¿Sabe que hay gente que se le daña el pito del carro? Hay otro que se le daña algo del carro, y hay gente que se le daña el discernimiento. Y una persona nacida de nuevo que se le dañó el discernimiento se le llama carnal. Un carnal. Y el apóstol Pablo lo escribía porque Pablo hablaba de tres tipos de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Cuando una persona no discierne, siendo nacida de nuevo, y no discierne las cosas del Espíritu, no sabe diferenciar lo uno del otro, es una persona que no ha aprendido a crecer en su vida espiritual. Entonces, el verbo que tradujo o que se traduce en el idioma español de 1 Corintios 2:15 es la palabra discernir. Es decir, uno que está hablando de evaluar lo que es correcto, lo que es bueno, de lo que es malo. Y hoy quiero decirle algo: una persona que no es cristiana puede también diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, pero no lo hace por el discernimiento, lo hace por su conciencia. ¿Sabe que la conciencia es algo que todos los seres humanos tenemos? La conciencia, en la carta a los Romanos dice: la conciencia te acusa o te defiende según tu propio razonamiento. Usted no, mire, yo estoy seguro que usted, que su papá no era cristiano, no había nacido de nuevo, su papá le enseñó muchas cosas correctas. ¿Por qué? Porque él tenía una buena conciencia. Qué triste que haya gente que no conoce a Dios con una buena conciencia, mientras hay creyentes que la conciencia también se les dañó. Ese creyente que se le dañó la conciencia es un cristiano carnal. Y hay que también, porque la conciencia se puede cauterizar. Una persona con una conciencia cauterizada es una persona que mata, que roba, que daña,
y sabes que no tiene ningún tipo de remordimiento. La conciencia produce remordimiento. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos lleva al arrepentimiento. Un cristiano necesita tener arrepentimiento. Un cristiano sin arrepentimiento es un cristiano que podría ir rumbo al naufragio de la fe. Podríamos naufragar en la fe si no tenemos claro concepto de lo que es el discernimiento. Entonces, cuando hablamos, el apóstol Pablo estaba diciendo esto, estaba diciendo que tenemos que discernir lo bueno de lo malo, lo bíblico de lo antibíblico, lo santo de lo profano. Yo quiero decirle, nosotros como iglesia tenemos que saber discernir. Porque si no, el mundo nos va a ofrecer muchas cosas que serán atractivas. Mire, ese ofrecimiento que le hizo la serpiente, Satanás, a Eva en el huerto del Edén, todavía lo quiere el diablo hacer en medio nuestro. El diablo quiere ofrecerte un fruto apetitoso, agradable a la vista. El diablo te muestra negocios, escúchame bien, el diablo te muestra negocios que te parecen, wow, maravillosos, pero ¿sabes qué? Tienen veneno. Tú tienes que tener mucho discernimiento. ¿Cuántos dolores de cabeza la iglesia se libraría? Y cuando digo la iglesia me estoy refiriendo al creyente. ¿Cuántos dolores de cabeza tú te librarías si tan solo le dijeras al Señor: Señor, dame discernimiento, no malicia, discernimiento? Hay gente que es maliciosa. El malicioso todo lo ve malo. El que tiene discernimiento sabe distinguir qué viene de parte de Dios, qué no viene de parte de Dios. El espiritual, cuando tiene una experiencia con el Espíritu Santo, cuando tiene una experiencia con la palabra, ese creyente sabrá distinguir lo bueno de lo malo, sabrá identificar cuando venga el enemigo y podrá entonces, como dijo Pablo, juzgar. Podrá decir si es correcto o no es correcto. Ahora, Jesucristo, ¿qué estaba diciendo? No juzguéis. No juzguéis para no ser juzgados. Fíjate que ya Pablo dijo, la palabra juzgar allá significa discernir. Aquí la palabra significa separar, seleccionar, elegir, determinar, pronunciar juicio. Esa es la palabra hebrea que se utiliza en el texto de Lucas capítulo 6 versículo 37. Pronunciar juicio. Este verbo se usaba para indicar que alguien estaba realizando el trabajo de un juez, o para pasar por el proceso de un juicio, o para pronunciar sentencia, o para condenar, o para formarse una opinión. Lo que Jesucristo está diciendo en este texto es que al creyente le es prohibido erigirse como juez de las actitudes de los demás. Hay gente que cuando se entrega a Dios entra en una etapa de completa santidad. El Espíritu Santo nos santifica. ¿El Espíritu Santo qué hace? Santifica. Cuando el Espíritu Santo está en ti, obviamente que el Espíritu Santo te santifica. Pero lo que puede ocurrirle a un creyente que tiene el Espíritu Santo, pero que no tiene la prudencia, el testimonio y el carácter de un verdadero hijo de Dios, se convertirá en un juez de los demás. Se convertirá en uno que señale. Y hoy quiero decirle, iglesia, nosotros los cristianos necesitamos aprender benignidad. Porque a veces como creyentes y por ser gente que ha caminado y ha crecido en las cosas de Dios, a veces nos llenamos de juicio para con los demás. Señalamos, criticamos, juzgamos. Y Jesucristo está diciendo aquí: no juzguen. Pablo también lo dijo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú juzgas a tu hermano, pero tú haces lo mismo o algo peor.
Como creyentes nosotros necesitamos llenarnos de benignidad. Cristo está diciendo, no juzguen. Cuando una persona se vuelve juez de los demás, sin tener en cuenta que su propia naturaleza es pecaminosa, porque si usted fuera un santo, 3 veces santo, usted podría convertirse en un juez de los demás sin ningún problema. Pero ¿sabe qué? Jesucristo decía, ¿sabe qué? Que tenemos un rabo de paja. O Él lo decía, tenemos una viga dentro de nuestro ojo. Y si tenemos una viga dentro de nuestro ojo, es muy difícil que andemos sacándole la paja a los demás. Y como creyentes, a veces la iglesia se vuelve inclemente. A veces hay creyentes que son inclementes con los otros creyentes. Si alguien cayó, ve la bandida, bandido. ¿Sabes qué? El Señor nos está llamando a que si alguien cayó, como dice Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú también, no sea que tú también vengas a ser tentado. Interesante eso que dice el apóstol Pablo, ¿eh? Si tú que eres espiritual ves que alguien cayó, por favor, tenga mucho cuidado con el comentario, tenga mucho cuidado con la lengua, tenga mucho cuidado con el chisme. Porque ¿sabe algo? Usted sigue dañando con el chisme y hablando por aquí y hablando por allá. Y en nombre de la consejería, te voy a contar esto, me estoy cargado. Te voy a hablar de esto para que oremos por la hermana. Pero no quieren orar por la hermana, quieren hablar de la hermana o del hermano. Si tú no condenas, no serás condenado. Si tú perdonas, serás perdonado. Amén. Somos frágiles, ¿cierto que sí? Fallamos, ¿cierto que sí? Pecamos, ¿cierto que sí? Si usted falló, pecó, aprenda algo, y es a tener misericordia de los demás. Misericordia de los demás. Entonces, eso es lo que dijo Cristo, y es diferente a lo que dijo Pablo. Jesucristo está diciendo, no juzguen, no juzguéis para que no sean juzgados. Porque cuando usted es un señalador de los demás, el día que usted se equivoca, ¿qué pasa? Usted va a tener que pagar escondederos de a peso, ¿cierto? Y hay mucha gente que cuando falla prefiere irse de la iglesia. ¡Ay, yo fallé! Entonces se van de otra iglesia y se van para otra porque son señaladores, ¿sabe? En algunas oportunidades. Entonces, cuando usted tiene una buena actitud, usted camina en las cosas de Dios y el Espíritu Santo entonces te ayuda. Si usted ve a alguien fallar, ¿sabes qué? Ore por él. Ore por él. Ahora, la predicación de la palabra, una cosa es mi actitud como creyente, pero otra cosa es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra obviamente que tiene que incomodar a los carnales. Si mi predicación no incomoda a los carnales, mi predicación está siendo un poco débil. Mi predicación, una verdadera y correcta predicación, debe incomodar a los carnales y debe restaurar a los pecadores. Amén. Entonces, esta palabra es maravillosa. Hay otro texto de la Biblia, primero los Corintios, para hablar con el apóstol Pablo aquí. En el capítulo 7, versículo 14 y versículo subsiguiente dice así: y a los demás yo digo, no el Señor. Y esto es interesante cuando Pablo decía eso. Y a los demás digo yo, no el Señor. Es como un consejo, como una recomendación. Pablo sabía diferenciar eso, ¿eh? Pablo sabía decir, ¿sabe qué? Esto se me ocurre a mí. Pablo podía perfectamente decir, ¿sabe qué? Esto lo digo por vía de concesión. Eso lo digo yo, no es el Señor. Pero Pablo en una oportunidad les decía, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Pero en este caso dice, esto lo digo yo, no el Señor.
si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y es consciente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no es creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Voy a preguntarle en esta tarde, ¿quién de ustedes tiene un cónyuge inconverso? Levante la mano. La que no se ha convertido, su esposo o su esposa. A ver, levante la mano. Digo esposo o esposa. Si usted tiene un novio que no es creyente, mándelo a 4 encuentros seguidos. ¿Sabe qué? Tú estás hablando del noviazgo. Cuidadito, la Biblia dice a ustedes que están solteros. ¿Cuántos están solteros aquí? Levante la mano. Ay, Dios mío. No os unáis en yugo desigual. Por muy desesperado o desesperada que esté, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, dice la Biblia. Y eso es una orden del Señor. Ay, no, que yo lo convierto, porque aquí Pablo dijo que yo lo santifico. No. Está hablando del marido y de la mujer. Está hablando del novio y de la novia. Si tú crees, porque ese impío que no ha conocido a Cristo, ¿sabes qué? Si se convierte, bueno, entonces sí. Si se convierte de verdad, porque hay mucha gente que viene a la iglesia y que, yo te acompaño. Eso es al principio. Eso es para que creas. Eso es para que le des la pruebita de amor. Entonces la hermana, ay sí, ya fue al encuentro. Ya está en la iglesia, ya entró al discipulado. Ahora le voy a dar la pruebita de amor. La verdadera pruebita de amor en la iglesia de Cristo es: si me quieres, te esperas. ¿Aló? Hay muchas personas que son mujeriegas, muchos varones mujeriegos, muchas mujeres hombreriegas. ¿Sabe qué pasa con los mujeriegos? Les gustan las niñas cristianas. Pero una vez la niña accede a entregársele carnalmente, ya pierde el encanto. Ya pierde el interés. ¿Sabe qué? Cuidadito, nena. Como dijo aquel gran predicador, si tu novio te lleva por lo oscurito, ¿no será para cantarte un corito? Tenga mucho cuidadito y no salga usted con un barrigoncito. Aquí Pablo está diciendo esto. Y noten ustedes, hermanos, lo que aquí la Biblia dice. Pablo no estaba diciendo, y hay que entenderlo, quiere decir que si yo soy creyente, mi esposo es salvo. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo dice que si hay un cónyuge de los dos inconverso y el otro es creyente, el uno santifica al otro. Esa palabra santificarlo no significa salvarlo. Significa que sobre él se posa una oportunidad de salvación más rápida que en otro que no ha conocido a Cristo. El texto no está diciendo que lo bendice, está diciendo que lo santifica. El verbo santificar, de donde proviene la palabra santificado, significa primordialmente separado. En este caso, la presencia de un cónyuge creyente en un hogar separa en cierto modo a ese hogar del mundo y le provee de una influencia cristiana que en la voluntad de Dios puede inclusive conducir a que el cónyuge incrédulo se convierta al Señor en algún momento. Esto no se daría jamás si el cónyuge creyente se separa. Por eso justamente Pablo ordena a la parte creyente que no se separe, siempre y cuando la parte incrédula esté de acuerdo en vivir junto a la parte creyente por su fe. Ahora, cuando Pablo decía esto, mire lo que dice además:
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pero recuerde que esta palabra santificado no quiere decir salvado. No. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Pues obviamente, cuando encontramos esta palabra inmundo, está refiriéndose a la influencia que el mundo le podría traer a un hogar cuando indudablemente se gesta todo tipo de divorcio. Ningún divorcio, escúcheme bien, ningún divorcio, por muy buen divorcio que sea, ningún divorcio, por muy bueno que haya sido ante un juzgado, de mutuo acuerdo, de conciliación, todos los divorcios generan crisis, generan dificultades, generan aflicciones en el corazón de los muchachos, de los niños. Si son niños y si son muchachos, pues también esto genera grandes dificultades. Este texto de la Biblia es un texto, por supuesto, bastante diciente y tiene que ver con la actitud de un creyente frente a otro que no es creyente. En 1 de Juan 5:16 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 14. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se ore. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La iglesia tradicional tomó este texto de la Biblia para decir que hay pecados mortales y hay pecados veniales. Hay mentiras piadosas y hay mentiras. Hay muchos creyentes con mentiras piadosas por ahí. Tienen esa, pues una mentirita piadosa. Ninguna mentira es piadosa. Ningún pecado, por supuesto que es más pecado que otro. Un pecado es pecado. Que comete un delito, ¿qué es? Un delincuente. Que es que yo me robé, porque es que hay gente que cree que es más delincuente el que se roba $1,000,000 que el que se roba 100 pesos. No, robo es robo, pecado es pecado. Y debe decirle una cosa, hermano: los pecados se diferencian los unos de los otros por esto, por las consecuencias. No porque uno sea más pecado que otro. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos los pecados son mortales. Todos. Pero hay pecados que tienen consecuencias más nefastas que otras. Por ejemplo, la Biblia dice que el pecado que no sea de muerte. Pensando en esta expresión, tenemos que entender algunas cosas. Primero, pecado es todo aquello que es contrario al carácter de Dios. Creyentes, los nacidos de nuevo, pecamos. Y es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Todos tenemos la capacidad de pecar. Todos lo hemos hecho de una o de otra manera. El pecado forma parte de la naturaleza humana. Por eso usted no se puede sorprender porque alguien peca, porque usted también peca. Forma parte de la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos y los creyentes diferenciamos los pecados. Entonces hay pecados que nos parecen más graves que otros. Parece que, por ejemplo, el pecado que tiene que ver contra la moral nos parece más bochornoso que el pecado que tiene que ver, por ejemplo, contra la autoridad. Si usted mira a David y si usted mira a Saúl, usted podría decir: óyeme, acá David se la embarró fuerte y feo. David adulteró.
con Betsabé. David mató a Urías. ¿Sabe qué? Y usted mira la Biblia. Ay, David, mi siervo David. Dios, ¿qué no dice de David? No harás así conforme a David mi siervo. Hizo lo bueno conforme así como lo hizo David su siervo. O sea que la Biblia parte de David como un modelo. Saúl, el pobre Saúl. A Saúl el Señor lo zafó. Si usted comienza a comparar, hay un libro muy lindo que se lo recomiendo, se llama Grande entre los grandes, del predicador Luis Palau. Ese libro hace una gran diferencia entre David y Saúl. Y dice, por supuesto, que David cometió pecados contra el carácter de Dios, contra la moral de Dios, contra la santidad de Dios. Pero Saúl cometió pecados contra la autoridad de Dios. Y fíjese las consecuencias del uno, las consecuencias del otro. A Saúl le dijo Dios a Samuel: ¿sabes qué? Ya no llores más a Saúl porque ya yo lo he desechado. Pero a David, en pecado, Dios le mandó al profeta Natán para que allá fuera y lo confrontara y le dijera: mira, vuélvete de tu maldad, vuélvete de tu pecado. Y ahí fue cuando escribió el Salmo 32, muy lindo por cierto. Y luego vino y escribió el Salmo 51, hermoso por cierto. Pero cuando usted mira a Saúl, óyeme, al Saúl, el profeta Samuel no llegaba y entonces dice: ay, ven acá, pero y no llega, yo voy a ofrecer el sacrificio. Y sabe que cuando estaba ofreciendo el sacrificio, que el profeta Samuel venía, y entonces ya Saúl dijo: ay, yo lo voy a hacer. Cuando llegó Samuel todavía estaba humeando ¿cómo se llama? El altar. Y el profeta Samuel le dijo: muchacho, Dios te dice que porque hiciste eso, usurpaste la autoridad. Léase el capítulo 15, por ejemplo, del primer libro de Samuel. Ahí usted va a encontrar, wow, cómo el Señor confrontó a Saúl de una manera terrible. Lo desechó. No más será rey. ¿Qué hizo Saúl? Una de las cosas que hizo fue levantó un monumento. Saúl se levantó un monumento. Qué interesante, ¿eh? Dios lo desechó. Así que en el caso de Saúl, los pecados de Saúl fueron, por ejemplo, contra la santidad, contra la autoridad de Dios. Y Dios, cuando hay un pecador que peca contra su santidad, se arrepiente, Dios lo restaura. El problema de aquel que peca contra la autoridad de Dios, y es que ese precisamente es considerado el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo es aquel que hace afrenta al Espíritu de gracia y por lo tanto jamás sentirá el remordimiento siquiera. Jamás sentirá el ni siquiera sentir que falló ante Dios. No le importa. Hay muchos creyentes que en su vida espiritual se vuelven completamente complacientes con los pecados que tienen que ver contra la autoridad de Dios. Y esos pecados son supremamente graves. No porque sean pecados de muerte, ¿no? Sino porque las consecuencias del uno y del otro. A los ojos de Dios, mentir es tan pecado como matar. Las consecuencias son totalmente diferentes. Si usted lee Mateo capítulo 11 versículo 21, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Las consecuencias del pecado de uno fueron completamente diferentes a las consecuencias del pecado del otro. Ahora, Juan decía: hay pecado de muerte. En el contexto que está escribiendo Juan, está hablando de la oración. Usted tiene que entender el contexto. Juan estaba hablando de la oración. Por eso está diciendo aquí: hay pecado de muerte
por el cual yo no pido que se ore. Y aquí estuve investigando esta mañana, bastante acerca de esa expresión, el pecado de muerte, que hacía referencia Juan. Y encontré que en muchas oportunidades, en algunas oportunidades, perdón, no en muchas, en algunas oportunidades, Dios, a través de un acto de misericordia, por amor a sus hijos, porque aquí dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado de muerte, dice, hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se ore. Entonces, ese pecado de muerte, muchos comentaristas que investigué hoy en la tarde me dieron mucha luz al respecto. Es cuando Dios, por misericordia, ¿sabes qué hace el Señor? Hay gente que Dios lo recoge. Hay gente a quien Dios, por misericordia, lo recoge. He conocido gente que Dios simplemente le dice: vente, y Dios se lo lleva. Y entonces usted está ya diciendo: ay, pero mira, sabes que Dios por misericordia se lo llevó. Cuando Dios, no estoy diciendo que cada vez que una persona se muere porque estaba cometiendo un pecado de muerte, no. Pero hay gente que cometiendo su vida, es decir, su pecado de mantenerse y de convertirse en un pecado constante, la consecuencia de esa persona podría ser, por ejemplo, apartarse de Dios. Mire, y hay momentos en que por misericordia, porque yo quiero decirle una cosa, hoy día no se habla mucho de eso, pero la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos. Hebreos capítulo 12, desde el 4 siga leyendo y usted va a encontrar cómo el Señor habla de la disciplina. No es castigo, es disciplina. A los impíos Dios los castiga, a los hijos de Dios, Dios los disciplina. Y esa palabra disciplina, vamos a leerla porque de verdad que se ha convertido casi que en una palabra ya casi extinta. Así como hay el rinoceronte negro de África, ya oficialmente lo declararon extinto del planeta. Hay algunos que han considerado la disciplina de Dios casi que en vía de extinción, pero la Biblia todavía la escribe. Dice la Escritura así, en el versículo 6 del capítulo 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué dice ahí? Ay, no, eso es del Antiguo Testamento. Porque hay gente que lo que no le gusta, ay, eso ya es del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios tratará como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y ellos, o aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Hay padres que disciplinan como les parece y muchas veces se equivocan. ¿Cuántos papás se han equivocado disciplinando a sus hijos? Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por ejemplo, hay veces que Dios disciplina. Una disciplina de Dios, ¿sabe cuál es? No evitar que te lleguen a ti todas las consecuencias de tus faltas. Porque una cosa es cuando usted comete una falta. Cuando usted comete una falta, hermano, quiero que sepa que en la tierra a usted se la cobran. En la tierra le cobran a usted las faltas. Si usted debe una plata, se la van a cobrar, ¿cierto? Pero a veces Dios, por misericordia, la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Gloria a Dios por eso, ¿eh? ¿Qué es misericordia? No darte lo que te mereces. ¿Qué es gracia? Darte lo que no te mereces. Hay muchas cosas que usted tiene hoy día que no se las merece, las tiene por la gracia de Dios. Dígame a eso. Porque Dios es un Dios de gracia, que te amó de gracia, que te amó de gratis. Pero óigame bien, hay veces que la misericordia de Dios, ¿sabes qué hace? Oye, la misericordia de Dios a veces te permite no vivir las consecuencias de tus faltas. Dios mete su mano y Él, óyeme, porque escúcheme algo, el sacrificio de la cruz es perfecto. Pero óigame bien, hay veces que Dios te permite vivir las consecuencias de tus faltas. Eso que Dios permite, esa voluntad que Dios permite, cuando Dios le permite a los hombres disciplinarte, cuando Dios le permite a las circunstancias disciplinarte, porque a veces hay gente que Dios le ha hablado a través de la palabra, de su buena mayordomía, de que administre, de que sepa administrar, pero no saben. ¿Sabes qué hace Dios? Ahora te voy a disciplinar. Y Dios, cuando disciplina, hay gente que solamente aprende cuando es disciplinada por Dios. Y ya Dios los disciplinó, les dolió, tuvieron que pagar con dolor y con lágrimas su falta. Entonces ya terminan diciendo, ¿sabes qué? Ya, Dios, gracias, ya aprendí. Pero hay personas que solamente aprenden así. De pronto alguno de nosotros puede aprender así. Entonces, cuando la Biblia habla de los pecados, recuerde, no hay veniales inmortales, no hay mentiras piadosas, todas son ante los ojos de Dios faltas. Y si usted juega con el pecado, déjeme decirle que si usted juega con el pecado, usted va a encontrar consecuencias. Si usted decide apartar de su casa la injusticia, si usted decide caminar en santidad para Dios, ¿sabes qué? En rectitud, como dice el Salmo 15, es importante que leas el Salmo 15. Y puedes decir, yo tengo que corregir esto y aquello. Bueno, cuando tú puedes vivir en esa situación, definitivamente Dios te bendice. Primero de Samuel, capítulo 28, versículo 10. Este texto es bien complicado, Primero de Samuel, capítulo 28, versículo 10 dice: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te he de venir? Hablando de Saúl cuando fue a buscar la divina de Endor. Y él respondió: hazme venir a Samuel. O sea, como que dice un Skype espiritista, ¿no? Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Saúl había ido a donde ella y que esté escondidito. Hay gente que se esconde, se pone y se mete por allá en las casetas y cosas de esas en carnaval, ¿cierto? O se pone la indumentaria el capuchón de Dios ¿qué crees? Que de Dios no te puedes escapar. Él te está mirando. Entonces dice que
he visto dioses que suben de la tierra. Y el cual le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que aquel que venía era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo una gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Voy a explicarle un poquito. El rey Saúl estaba completamente apartado de Dios. Se apartó de Dios. Dios dijo, bueno, no le vuelvo a hablar. Y óigame bien, cuando Dios no habla, la cosa es tesa. Dios dijo, no vuelvo a hablar. Y entonces Saúl estaba todo preocupado. Y, como ya Samuel se había muerto, él fue donde una mujer espiritista, la Biblia llama la adivina de Endor. Y fue donde ella, y cuando estaba allá le dijo, mira, mujer, hazme venir a Samuel. Es decir, invoquemos a Samuel. Ten mucho cuidado, hermano. Hay gente que hace cultos espiritistas. Gente que hace cultos espiritistas. ¿Qué es un culto espiritista? Una sesión espiritista, así como la del Chavo, ¿no? El espíritu chocarrero, ¿no? Traen e invocan espíritus del más allá. La pregunta que yo y que mucha gente se hace es, ven acá, ¿qué pasó allí? Ese señor que llegó, que la divina dijo que, oye, me parece que sea Samuel, y que Saúl dijo, ese es Samuel. ¿Verdaderamente ese era Samuel? ¿O era un demonio? La Biblia dice claramente en el Deuteronomio capítulo 18 versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. Hay muchos hermanos que, adivina quién soy. Eso. Ni mago. Mira que está. Ni quien consulte a los muertos. Sigue diciendo, porque el que hiciera estas cosas es abominación. La palabra abominación para con Jehová es una palabra fuerte. Con estos antecedentes encontramos lo siguiente. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿qué estaba sucediendo allí? Hay varias interpretaciones. La primera de ellas podría ser, por ejemplo, que todo era un fraude, que aquella mujer adivina era una ¿cómo se llama? Una farsante. Y de esos hay bastantes. En el mundo espiritista hay muchos farsantes. Muchos farsantes. Y obviamente aquí se dice que aquella mujer podría ser aquello como hoy día, ¿no? Podría ser un montaje, ¿no? De aquella mujer adivina. ¿Por qué? ¿En qué basan esos pensamientos? En 3 puntos importantes. El primero, que la divina sabía el estado de ánimo de Saúl y es probable que intentara con algo tranquilizarlo. Segundo, la vida de la divina estaba en peligro porque el mismo rey Saúl había ordenado que todas las adivinas tenían que morir. La mujer allí asustada dijo, no voy a hacer lo que el hombre pide para que no me mande a mí
Por eso es que ella dijo: me estás engañando. Y ella supo que era el mismo rey Saúl. Es posible que el temor la adivina fabricara una aparición ficticia. Tercero, que la adivina conocía a Samuel y lo describe sobre la base de su conocimiento y no sobre la base de algo que estaba viendo en ese momento. Saúl no vino o no vio a Samuel porque estaba postrado en tierra. Quizás imaginó que era Samuel quien le hablaba, pero en realidad la misma adivina pudo haber inventado aquel cosa. Esa es una primera interpretación que dice que era una adivina falsa, espúrea. Otros intérpretes dicen, por ejemplo, que se trataba aquello de un espíritu malo, que era un demonio, era un espíritu de Satanás, y que Satanás, tomando ocasión de la vida de Saúl en medio de la gran devastación en la que se encontraba, el mismo rey, el mismo Satanás vino y lo embaucó y le dijo tantas cosas. Y ellos basan, por ejemplo, sus apreciaciones en estos razonamientos. El primero, que Saúl tocó las puertas del cielo para buscar consejo, pero Dios había decidido no responderle, porque Dios le dijo: no te hablo. Como la puerta del cielo no se abrió, entonces Saúl fue a tocar la misma puerta del infierno. Y eso fue lo que él hizo, ir a consultar a una adivina. Hay gente que cuando está en una crisis, por ejemplo, que están enfermos, la gente en medio de la enfermedad puede cometer el acto más abominable que se pueda imaginar. Cuidado, mucha gente corre detrás de espiritistas, como por ejemplo el espiritista que los espiritistas que invocan a un señor que yo cuando era niño, yo recuerdo que a mí me parecía muy bien, José Gregorio Hernández. Lo invocan y lo traen. Y hay lugares donde a usted usted va y duerme allá, lo acuestan, lo operan. A la mañana siguiente dice: no, le ponen un apósito allí, le dicen: no se vaya a bañar en 3 días. Y cuando ya se quita eso, encuentra una rajita. Espiritismo. Mucha gente, cuando alguien se muere, comienza a hablar con el muerto. Eso es espiritismo, hermano. La Biblia dice que eso es abominable. Cuidado con eso, entonces. Otra explicación, otras explicaciones para decir que eso era un mismo demonio, es que los adivinos tienen poderes satánicos, pero por eso fue que su práctica fue prohibida por Dios. Tuvo que haber sido Satanás o un demonio que se prestó a colaborar con aquella adivina. En muchos casos, déjeme decirle, hermano, eso es así. Cuando usted va a invocar a un espíritu, en la gran mayoría, hay veces que eso es falso, hermano. Hay gente que engaña a los demás, les cobran la plata, pero hay veces que si son de verdad, y son instrumentos del mismo diablo, y traen demonios, y esos demonios le hablan a la gente, y los demonios cautivan a la gente. Pero ¿qué fue lo que pasó en este pasaje? Yo considero que puede ser esto. Es posible que Samuel haya venido exactamente con un permiso especial de Dios, que fue verdaderamente Samuel. Y le voy a explicar por qué esto es lo que más se podría tomar como una verdadera y correcta interpretación. Primero, porque la aparición ocurrió antes de que la adivina pusiera en juego sus artes mágicas. La adivina se sorprendió con lo que pasó. Número 2, la misma adivina se asustó con la aparición, reconociendo que era algo que ella no esperaba y que nunca antes había acontecido. Tercero,
el mensaje profético que le fue entregado a Saúl se cumplió literalmente. Es decir, que el relato bíblico en el que Samuel le dijo a Saúl que Jehová le entregaría a los filisteos y que él y sus hijos al día siguiente estarían muertos, se cumplió. Solamente Dios pudo haber dicho esto. Ni Satanás ni sus demonios saben lo que va a ocurrir en el futuro. Ellos no son omnipresentes ni omniscientes. Por lo tanto, esto que profetizó Samuel, de hecho la Biblia dice, de hecho cuando usted lee la Biblia lo describe que exactamente era Samuel. Y Samuel dijo, la Biblia nos dice, y un espíritu que apareció en nombre de Samuel. Ni Satanás ni sus demonios podían saber que Israel iba a ser derrotado por los filisteos y que Saúl y sus hijos iban a morir al siguiente día. Solo Dios puede saber el futuro con tal precisión. Cada una de estas tres posibles explicaciones tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Pero la tercera explicación que mencionamos presenta menos dificultades cuando tenemos en cuenta todos los textos y contextos de interpretación. Los carros, una explicación para poder ilustrar esto es lo siguiente. Hay una ruta ahí en el Transmetro, dice el Solobús, ¿cierto que sí? El Solobús, allá no puede haber nadie en esa ruta del Solobús, porque ¿qué pasa? Usted que trabaja allá en movilidad, lo multan. Si usted se mete en el Solobús, lo multan. Pero ¿sabe qué? Hay casos especiales donde gente que no es bus puede ir por esa ruta. ¿Quiénes? La ambulancia y ¿quién más? La policía. Fuerzas del Estado en actos que tienen que ver con el servicio. Porque un policía, ay, no, yo soy policía, mi carro voy por acá. No, también lo multan. En consecuencia, se podría decir esto: Dios, es verdad que la Biblia dice que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido, que no hay comunicación de allá para acá y de aquí para allá. No la hay porque Dios la prohibió. Pero en el caso de Samuel puede pasar algo similar a lo que ocurre con aquellas, por ejemplo, el rojo, el semáforo en rojo. Nadie puede pasar, pero estos personajes en medio de una aflicción, de una cosa de emergencia, pueden cruzar, no hay problema. Y eso precisamente es lo que pudo haber sucedido. Son tres explicaciones. Usted puede perfectamente decir, tomar la que presuma correcta. Lo que sí no puede hacer es tomar ese texto para decir, si Saúl lo hizo, yo lo puedo hacer. Porque allí es cuando viene la maldición, porque eso es abominable. La consecuencia de Saúl haber hecho eso fue que Dios le lanzó un juicio, y fue tan grave el juicio que antes de 24 horas Saúl estaba muerto, literalmente. La próxima semana, el tiempo se fue. El tiempo se fue y ninguno de ustedes se quiere ir, vea usted. Deuteronomio, lo vamos a comenzar la próxima semana. Yo estaba mirando a las hermanas hoy. ¿Cuántas hermanas que están aquí tienen pantalón? Levanten la mano las hermanas que tienen pantalón puesto. ¡Oh! Ve lo que dice la Biblia. No vestirá la mujer, en Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Los hermanos que están allá el domingo,
La Biblia dice que una mujer no debe vestir traje de hombre, en este caso pantalón. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, en este caso falda, porque eso es abominación para con Jehová cualquiera que hace esto. La próxima semana vamos a explicar esto. Amén. Los bendigo.